Es decir, que hoy puede ser Pentecostés porque nosotros estamos en estos para quienes es la promesa. A su nombre. Gloria a Dios. Qué apropiado el título de nuestra confraternidad. Pentecostés ahora. La promesa de Pentecostés es para ti y es para mí. Dile al que tienes al lado, la promesa de Pentecostés es para ti y es para mí. Y ese es el título de este mensaje. La promesa de Pentecostés es para ti y es para mí. Aleluya. La promesa de Pentecostés, el día de Pentecostés, lo que ocurrió allá hace 2000 años, como bien nos señalaba nuestro supervisor zonal, hace 2000 años, hoy tiene que suceder y puede suceder en ti y en mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa de Pentecostés? ¿En qué consiste exactamente la promesa de Pentecostés? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor con eso? Dice que dentro de pocos días le dijo el Señor a los apóstoles, ya cuando se estaba despidiendo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y hay que hacer una diferencia entre tres cosas que señala la Biblia que ocurren en el creyente, tres experiencias que deben suceder en el creyente con el Espíritu Santo. La primera experiencia es que recibimos el Espíritu Santo el día que creímos. Cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, como 10 días después, recuerden que Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a los apóstoles. Él se les aparece en Juan 20 y les dice la Biblia, y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el resucitado, Él sopla sobre nosotros y recibimos el Espíritu Santo. Es la primera experiencia que tenemos. Luego hay otro evento. Ese evento lo llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Nosotros sabemos que la palabra bautismo lo que significa es meterse en las aguas, sumergirse. Ahora, en el bautismo en agua nos sumergimos en un río, nos sumergimos en el agua. En el bautismo en el Espíritu Santo nos sumergimos en el río de Dios. Bautizarse en el Espíritu o recibir el bautismo del Espíritu es cuando tú estás sumergido en el río de Dios. Gloria a Dios. Sumérgete en el río de Dios. ¿Y qué ocurre cuando nos sumergimos en el río de Dios? Cuando nos metemos en el río de Dios. Ya lo vamos a decir un poquito más adelante. Pero hay otro evento que debemos también, después de habernos sumergido por primera vez, debemos también mantenernos en la llenura del Espíritu Santo. Mantenernos llenos del Espíritu Santo. Nos metemos y nos quedamos allí. Pero resulta que muchos creyentes e inclusive algunos que ya han recibido bautismo en el Espíritu Santo, en algún momento de su vida se salen del río y no se mantienen llenos. Ese también es otro problema, porque algunos decimos, ya yo fui bautizado en el Espíritu Santo hace tantos años que ni me acuerdo, pero debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria a Dios. 3 eventos: recibir el Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo y mantenerse llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Mucha gente piensa que el bautismo en el Espíritu Santo es nada más hablar en lengua.
Y resulta que eso es la señal externa, una de las señales externas. Pero lo más importante de Pentecostés no fue que los apóstoles hablaron en lenguas. Eso no fue lo más importante. Lo más importante de Pentecostés no fue que vinieron lenguas como de fuego. Lo más importante no fue el estruendo que hubo en la tierra. No, eso no fue lo más importante. Lo más importante es que Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, tú serás pescador de hombres. Pedro, tú serás pescador de almas. Y ese día Pedro pescó 5,000 almas. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Ese día se activó el don que el Espíritu Santo le había dado a Pedro. Cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús sopló sobre él, el don de pescador de hombres se había activado. Pedro era pescador de peces, pero Dios, el Espíritu Santo, lo hizo pescador de hombres. En su nombre. Hay dones que recibiste, igual que yo. El día que conocimos a Jesús, vino el Espíritu Santo y derramó sobre ti dones. Y esos dones espirituales, cuando recibes el poder de Dios, comienzan a desarrollarse en plenitud. A su nombre. Y por eso es que es importante el Espíritu Santo. Y por eso es que es importante el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en la mía también. Gloria a Dios. ¿Saben algo? Quizás de todos los mensajes que yo he dado, este es el mensaje que doy con más temblor. Y por eso no me atreví a acercarme, porque yo decía: Señor, aquí hay pastores más ungidos que yo, aquí hay gente con experiencia, porque es tu poder. Pablo lo dijo, que el evangelio no es palabra, sino poder de Dios. Nosotros tenemos muchas palabras, nosotros tenemos muchos cantos bonitos, nosotros tenemos mucho conocimiento, pero es necesario que se manifieste el poder de Dios. Amén. ¿Y qué es un verdadero avivamiento si no es la manifestación del poder de Dios? La promesa que Jesús les hizo a los apóstoles fue: dentro de poco ustedes serán bautizados, pero les dijo: y recibirán Poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Jesús. Gloria a Dios. El poder que nos da el Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús. Y es, gloria a Dios. ¿De qué manera? En el don que Dios te ha dado. El que profetice en el poder de Dios. El que retiene el don de sanidades, que sane con el poder de Dios. El que habla en lenguas, que hable en lenguas, que profetice en lenguas. Hay 3 niveles de las lenguas. 1, la lengua para orar. Esa es comunicación entre mi espíritu con el Espíritu Santo. Mi espíritu que se comunica con Dios. El otro nivel de la lengua es el nivel de la lengua para profetizar. Y esa necesita un intérprete. No hay lengua en profecía que no sea interpretada. Y a veces hacemos mal uso de las lenguas. La lengua que es para orar, es para orar. Y oramos misterios que solo el Espíritu Santo conoce. Y mi espíritu, cuando se comunica con Él. Y otra cosa, el nivel de la lengua, el más profundo, el que muy pocas veces se da, en el sentido del idioma, que el Espíritu Santo nos permite que hablemos otro idioma, o que la gente que habla otro idioma escuche en su idioma
al que está predicando, como ocurrió en Pentecostés, como ocurrió en la casa de Cornelio, que él era romano, los romanos hablaban latín y los judíos, que eran hebreos, hablaban hebreo. Y a lo mejor Cornelio sabía hablar hebreo porque era funcionario, pero dice la Biblia que, y por eso es que señala, toda su casa, en su casa hablaban latín. Y su casa entendió perfectamente el hebreo y habló lenguas, y en ese momento bajó el Espíritu Santo y el poder de Dios se manifestó en la casa de Cornelio. Amén. Gloria a Dios. El día que conoció a Jesús, recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa, no todos reciben el Espíritu Santo el mismo día como Cornelio. Los apóstoles tuvieron que pasar un tiempo. Conocieron a Jesús, anduvieron con Jesús, estuvieron con Él 3 años y medio, vieron los milagros de Jesús y todo lo demás, pero todavía no era el momento. E inclusive tuvieron un encuentro y Jesús se les estuvo apareciendo resucitado durante 40 días en varias oportunidades, pero todavía no tenían el poder de Dios. Fue 50 días después que recibieron el Espíritu Santo. Entonces no nos frustremos, porque algunos lo reciben en el momento de una vez, otros lo reciben días después. Y si tú no lo has recibido, hoy puede ser tu día. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Hoy puede ser el día de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Aleluya. O si has descuidado la llenura del Espíritu Santo, hoy puede ser el día de volver a llenar tu vaso. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Si me pueden dar un poquito de agua, se lo agradezco. El Señor es grande, maravilloso. Y el poder de Dios. A veces somos cristianos, como anduvieron los apóstoles durante un tiempo. Fíjense qué ocurre con ellos. Conocieron a Jesús, se salvaron y se apartaron del pecado y dejaron de tener un poco de miedo y ya eran capaces de salir a pescar. En el capítulo 21 de Juan, el Señor los encuentra que están pescando. Ya habían recibido un espíritu de poder, porque el Espíritu Santo es poder, pero también un espíritu que no es de temor, ¿verdad? No tiene temor. Habían perdido el miedo de reunirse, porque antes estaban tan temerosos como le ocurrió a Pedro. Gracias. Como le ocurrió a Pedro,